Qué bueno estar aquí esta mañana, amén. El privilegio que tenemos de venir delante de Él es constante, tiene límite. No es de domingo en domingo, no es de día en día o semana en semana. Él constantemente es accesible. Y nos llama a venir delante de Él confiadamente, amén. Al trono de su gracia, dice la palabra, para obtener la misericordia en el momento adecuado. Es interesante, hermanos, que al fin terminamos un año, llegamos al último domingo del año 2025 y no sé si puedes ver la misericordia y la fidelidad de Dios a través de este tiempo. Pregunta, ¿Él ha sido bueno contigo? Esta mañana vamos a atravesar varias preguntas que quiero hacerles, pero en este último domingo que tenemos juntos y antes de este nuevo año, hermanos, deseo que podamos utilizar este tiempo, esta mañana, para humillarnos delante de Dios. Como viendo su grandeza, viendo su paciencia, viendo su misericordia con cada uno de nosotros. Así que yo te pido en esta mañana que uses este tiempo juntos para acercarnos. Acerquémonos a Él, como dice la palabra, confiadamente, buscando su misericordia y su gracia que es indispensable. Y para ello deseo que leamos juntos las palabras de Pablo que se encuentran en 2 de Corintios, que manifiestan, aquí en 2 de Corintios lo lleva al capítulo 12 de 2 de Corintios. Estas palabras de Pablo manifiestan su propia humillación, como Pablo capta y entiende cómo humillarse delante de Dios. Y entonces, después de ver esto y una ilustración de esto, espero que nosotros podamos entender la clave de toda esta realidad de humillarnos delante de Dios. Para leérselo en contexto, yo voy a enfocarme en el versículo 9, pero voy a leerle el contexto primeramente. Voy a empezar en el versículo 2 para llegar al 9. Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, versículo 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me obofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Versículo 9 y nuestro texto central. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Humillación. Humillarse significa reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Humillarse es despojarnos del orgullo que siempre está con nosotros, la autosuficiencia, para someternos a Él. Esto es a través del arrepentimiento. Esto es a través de la oración y la obediencia, buscando su gracia y su perdón.
buscando su dirección y su acto, su acción en nuestras vidas. Humillación es un acto deliberado de aquellos que llegan a entender y reconocer la grandeza de quien Dios verdaderamente es. Pregunta: ¿es posible que tú puedas oír un mensaje que habla de Jesús y de la cruz y del arrepentimiento, pero que nunca presenta realmente el Evangelio? O sea, te pregunto, ¿es posible que tales mensajes proporcionen más lo que vemos en 2 de Timoteo 4, que dice que habla de aquellos que no sufrirán la sana doctrina, que quieren oír aquello que es de estímulo para sus oídos? Se lo leo, 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es posible tener el mensaje y aún tener el mensaje apropiadamente presentado y nosotros fallar de entender y someternos y creer en el mensaje como debemos. Que nos gusta lo que nos gusta. Yo sé que todos nosotros con seguridad tenemos predicadores favoritos. Es decir, por alguna razón hay algo que nos conecta con tal predicador o tal mensajero y a causa de cualquier razón eso nos atrae y nos gusta oír esos mensajes. Quizás Dios le ha dado una gran gracia para presentar el Evangelio de una forma fiel. Le ha dado la gracia de hablar cosas difíciles de una manera cariñosa y sazonado bien con sal y que llega a nosotros bien. Pero puede ser también que nos gusta algo porque nos hace sentir bien de nosotros mismos. Y nos miramos a nosotros y en vez de exaltar y glorificar a Dios, somos más aptos para gloriarnos a nosotros mismos. Este es el problema de Pablo. He visto cosas y oído cosas. He ido al paraíso. Dios me ha permitido ver en visiones cosas tan grandiosas que tengo un problema. Y el problema es exaltarme, gloriarme. Pero Dios es sabio, amén. Y ha sabido cómo usar las circunstancias en mi vida para humillarme de tal manera que ahora yo quiero gloriarme en Él. Y aún en mis debilidades encuentro gran y preciosa bendición. Prefiero gloriarme, ¿no? Más en mis debilidades, con un propósito, para que repose el poder de Cristo sobre mí. La búsqueda de un creyente fiel que aprende a humillarse, que entiende lo que es humillarse y que está buscando que Él sea exaltado en nuestras vidas. Y hermanos, llegando aquí a la culminación del año, yo creo que es necesario que nosotros meditemos en esto y más, terminemos en esta mañana, en esta última reunión del año juntos, antes que comience un nuevo año, humillándonos en oración y viniendo delante de la presencia de Dios juntos, como pueblo suyo. Con seguridad los predicadores nos dicen que leamos la Biblia más a menudo, incluso diariamente, y que la estudiemos y eso está de acuerdo y decimos amén. Los predicadores nos dicen que debemos esforzarnos y ser más como Jesús. Quiero ser más como Él y decimos amén. A esto estamos de acuerdo. Somos llamados a que, hermanos, como buenos cristianos, cumplamos con nuestros deberes legítimos de amar y servir y llevar y compartir el Evangelio con otros. Así debe de ser. Y decimos todos, amén. Nos desafían aún los predicadores a atender nuestra propia necesidad de arrepentimiento. Y estamos de acuerdo. Amén y amén a todo eso. Pero, ¿qué si el mensaje que en verdad oímos se centra más en exigir obediencia al Evangelio, pero no reconocemos realmente las buenas nuevas del Evangelio, la clave?
Y es de eso que estamos hablando en esta mañana. En este mensaje estamos hablando de entender qué es la gracia, que su gracia es la clave. Y te hago esta pregunta, ¿entiendes que su gracia es la clave como entendió aquí Pablo en 2 Corintios 12? A través de la serie de preguntas que te hago esta mañana, creo que tú vas a conocer la respuesta. Por eso es importante hacernos estas preguntas. Otra pregunta, ¿cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? ¿Qué verdaderamente hace el Evangelio bueno? Lo que hace el Evangelio bueno, hermanos, es que el Espíritu Santo te da poder. Juan 4:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos abre los ojos? ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da ese poder. El Evangelio no solamente te dice, responde a Dios, pero el Evangelio te da el poder para responder a Dios. Efesios 3:16 también lo dice, para que os dé la oración de Pablo a los Efesios, que Dios os dé conforme a su riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿La fuerza viene de quién? De Dios. Nosotros somos débiles y es una cosa reconocerlo. Podemos todo decir, es cierto. Es otra cosa humillarnos delante de Dios, a lo cual nos llaman las Escrituras. El Evangelio nos enseña algo glorioso. Dios nos da a nosotros las fuerzas para hacer aquello que Él demanda de nosotros. Quizás tú no sabes cómo humillarte, pero el Espíritu de Dios nos enseña cómo humillarnos. Amén. Lo hizo con Pablo. Supo cómo usar en su vida lo necesario para que él pudiera ya no gloriarse en sí, sino en sus propias debilidades, para que el poder de Dios reposara sobre él. ¿Cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Que Jesús ahora mismo no solamente nació, vivió y murió y resucitó, pero ahora mismo intercede por nosotros. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aunque el que también resucitó y el que además está ahora a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. El Evangelio apropiado nos enseña que no solamente lo que Dios hizo, pero lo que está haciendo hoy. Y lo que está haciendo ahora, hermanos, está fortaleciendo a aquellos que se humillan delante de Él. O Hebreos 7:25, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, hablando de Jesucristo. Intercede. Que podemos decir de otra manera, como dice 1 Juan 2:1, que Él es un abogado. Dice 1 Juan 2:1, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras caídas, nuestras inhabilidades, como inconscientemente tendemos a hacer lo que no debemos hacer. Algunas veces también conscientemente. Tenemos un abogado. Hay alguien que intercede ahora mismo por ti y por mí. ¿Y qué está intercediendo Cristo? Sino que nosotros veamos e entendamos y vengamos a la presencia de Dios humillados, viendo, tú mereces toda la gloria, tú eres el hacedor de todo. Él nos da el poder y Él intercede. Y no solamente eso, las buenas nuevas del Evangelio nos enseña que Dios Padre está trabajando. Dios está obrando en tu vida. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer de su buena voluntad. He visto mucho, he vivido bastante, he visto la gran
grandes obras de Dios, también he visto cómo hay fraude y fracaso y destrucción, aún en medio del pueblo de Dios. Y la razón es simple, porque el hombre tiende a gloriarse a sí mismo, a exaltarse a mirarse a sí mismo como suficiente. Pero los humildes Dios exalta. Los que dicen, Señor, de verdaderamente no somos nada, pero en ti recibimos todo lo que necesitamos. El poder a través de tu Espíritu Santo. Tú intercedes, abogas por nosotros constantemente. Y el Padre está orando, Dios está orando en nosotros, el querer como el hacer de su buena voluntad. Salmo 121 lo pone así, los primeros 3 versículos. Alzaré mis ojos a los montes. Pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mira qué lindo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Casi 356 días, 65 días, casi llegamos a la culminación de un año. ¿Quién te ha guardado? ¿Quién ha mantenido tu vida? Aún en momentos donde tú ni tenías conciencia de tu necesidad, pero Él estaba consciente. ¿Quién te ha bendecido? ¿Quién no ha dejado que tu pie llegue al resbaladero? Eso es cuando comenzamos a reconocer su grandeza, y mientras que reconocemos su grandeza empezamos a humillarnos delante de Él. Pero ¿y qué si eres uno de aquellos que tiene comezón de oído? Que estás satisfecho con lo que has oído, y es más, buscas ese tipo de predicación que te satisface tu orgullo y trabajas más duro para ser mejor, y quieres ser el creyente que vive fiel y sentirte bien de ti mismo. Que estableces alrededor de ti organización y eventos y formas de tú sentirte que estás haciendo bien, que estás agradando a Dios. Pregunta, ¿estuvieses consciente de ello? Pregunta, ¿te darías cuenta de tu condición? Amados, necesitamos predicar sobre el arrepentimiento y la obediencia, amén. Pero, ¿qué si te dicen que el arrepentimiento es algo que debes hacer y no te dicen nada sobre el hecho que Dios es el único que concede arrepentimiento? El único que puede concederte a ti en esta mañana venir delante de Él es Él. El arrepentimiento solamente es posible por Dios. Romanos 2, oh menospreciáis las riquezas y la benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando, este es el problema, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O llegaremos al fin del año ignorando que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido paciente contigo porque ha sido paciente conmigo. Es muy fácil yo mirar y decir, gracias Señor por tus grandes bendiciones. Pero puedo humillarme y decir, Señor, no merezco nada de lo que tú has hecho en mi vida este año. Tu grandeza es más allá de lo que yo puedo ni entender. Segunda de Timoteo 2:25. Y con mansedumbre corrija a los que se oponen a sí mismo. Por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Una de las cosas que yo he descubierto de mi vida es que yo soy uno de estos. Muchas veces me opongo a lo que Dios quiere para mi vida. Porque yo soy un hombre de orgullo, ¿tú no? La confesión dicen que es buena para el alma y ciertamente, hermanos, somos vidas prepotentes, pensamos mucho de nosotros. La palabra más común usada en todo el lenguaje castellano es yo. Yo esto, yo lo otro. Aun cuando oramos, estamos hablando y orando más de nosotros. Nuestra oración no se eleva tanto a Él como lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo busco, lo que yo estoy interesado. Señor, ayúdame a mí. Señor, yo necesito al Señor. Ayuda a nosotros porque yo quiero esto. Que Él nos conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Que nosotros somos propensos a ignorar su benignidad que nos guía al arrepentimiento. ¿Y qué si te dicen que obedezcas a Jesús,
pero nunca reconoces la necesidad del Espíritu Santo para ayudarte a obedecer. Que tú no puedes obedecer con tus fuerzas. Como dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo. ¿Quién hace esto? Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién hace esto? Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Quién hace esto sino Dios? Y os daré un corazón de carne, para que ellos sean mi pueblo, yo su Dios. Pues es esto que necesitan todos saber. Tú necesitas, yo lo necesito, que esta obra es la obra que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede traernos delante de Él en esta mañana. Solo Dios puede darnos las fuerzas para humillarnos. Decir, sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres digno de que nosotros nos dobleguemos delante de ti. ¿Sabe qué? Y si el mensaje simplemente nos deja a depender de nosotros mismos para esforzarnos más, otra vez pregunto, ¿nos daríamos cuenta? Subimos un mensaje y nosotros oímos la parte que nos gusta y nos quedamos ahí pensando, bueno, yo tengo que hacer esto. ¿Estamos ciertamente poniendo atención al Evangelio? ¿Y qué, hermanos, si el mensaje le dice a las personas que deben venir a Cristo, ven a Cristo, acércate, pero omite la gran verdad, la importante y gloriosa verdad que para venir a Cristo el Padre tiene que atraerte? Y que si oímos lo que queremos oír, pero no entendemos que requiere humildad, requiere la gracia de Dios, que es la clave para venir a Él. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. No vemos, amados, aquí, culminando nuestro tiempo este año, incluso la simple tarea de creer, de venir a Él, de acercarnos a Él, de confiar a Él, no puede hacerse sin que Dios mismo lo permita. Que necesitamos a Dios desesperadamente, eso se llama humillación. Reconocer que eres grandioso y grande, yo débil. En Mateo 11 Jesús alaba al Padre, exalta a su Padre Dios por revelarle a los niños lo que ha escondido de los sabios y los entendidos. Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los revelaste a los niños. ¿Quién puede abrir los ojos en esta mañana para nosotros humillarnos delante de Él? Dios. Escondido de los que se creen, que entienden. Como dice la Escritura, el que cree que conoce algo todavía no lo conoce como debe conocerlo. Y aun cuando Pedro creyó que Jesús era el Mesías y entendió, Jesús declaró, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amados, muchos fallan en mencionar el poder de Dios para cumplir con sus mandatos. Y tristemente vivimos en días donde carece mucho una súplica sincera de parte del pueblo de Dios. Señor, ayúdame. Señor, alcánzame. Señor, cámbiame. Señor, dame lo que necesito. Mis deseos están inclinados hacia el mal. Señor, dame nuevos deseos. Existe poca oración de súplica a Dios por la capacidad de obedecer. Señor, yo quiero obedecer, pero veo que no puedo obedecer con mis propias fuerzas. Dame la capacidad para obedecerte. Por el deseo de obedecerte, Señor. Por el poder para obedecerte. Dame lo que necesito, que no tengo, porque soy débil. Y algunos hermanos, demasiadas vidas, quizás muchos, no piensan en esta realidad. La mención de la necesidad de confiar absolutamente en Dios para obedecer es esencial del mensaje del Evangelio. ¿No fue Jesús mismo que dijo, separados de mí nada podéis hacer?
esforzarse, hermano, en sus propias fuerzas, es un disparate. Es un acto absurdo respecto al mensaje del Evangelio. Y esta es la razón por la cual muchos cristianos, y tengo que decir esto porque lo he visto en mis años, a la larga se cansan del mismo cristianismo. Porque lo que ellos han oído y lo que están siguiendo es un mensaje que es insuficiente, es incompleto. Todavía hay expectativa y confianza en sí mismos. Y los lleva a Jesús solo para volverse a sí mismos una y otra vez para esforzarse y esforzarse más. Si ese eres tú, hermanos, aprende en esta mañana cómo humillarte delante de Él. Esto necesitamos. A esto necesitamos despertar. A esto necesitamos no solamente despertar, pero tomar conciencia. Estamos en gran necesidad de nuestro Dios. Amados, amadas de Dios, otra pregunta, ¿te comprometerías conmigo esta mañana? Y si es un compromiso hoy para esforzarte, no para alcanzar a Jesús, ni ganar su favor, ni tener más o para ser mejor con tus propias fuerzas, no, sino te comprometerías simplemente a esforzarte por entregarte a Él más y más. Te esforzarías, te comprometerías a entregarte, a humillarte delante de Él, a invocar su nombre en cada área de necesidad o debilidad que tengas en tu vida. Señor, te voy a buscar y voy a esperar en ti. Hermano, quiero decirte que no te prives de lo más valioso del Evangelio. Lo más valioso y poderoso del Evangelio es esto, la gracia de Dios. Esta es la clave. No tú, sino Él. No mis fuerzas, sino su poder. No es el mensaje en sí, hermanos, a lo que ponemos atención del Evangelio, sino es a la persona del mensaje. El mensaje de su vida y su resurrección y su muerte y toda la gloria de cómo Él pagó el precio y nos da ahora vida eterna con Él. Tiene un enfoque y el enfoque no es lo que Él hizo solamente. El enfoque es quién Él es, porque el único que puede hacer esto es Él. El poder se encuentra en Cristo, amén. La gracia de Dios, dice Juan, y vimos su gloria. La gloria del Dios inefable, lleno de gracia y de verdad. Él es el Salvador, que es poderoso para salvar. Y pudiese ser que la naturaleza humana caminosa que todos nosotros cargamos, busque el evangelio que carece de la gracia de Dios para obedecer. Eso tal sería un evangelio fácil, sería un evangelio falso. Porque el mensaje de Dios requiere solamente una cosa. Requiere que comprendamos nuestra incapacidad total. El mensaje de Cristo nos dice, Él pudo, tú no puedes. El mensaje del Evangelio dice, hay un Dios que sí puede. Y tú no puedes. Requiere que comprendamos la incapacidad total para salvarnos a nosotros mismos. No solamente antes de la salvación, pero también después de la salvación. Incluso una vez salvo por la gracia de Dios, debemos aprender la confianza que solo el Evangelio revela, de continuar en esa humillación delante de Él. Hay una historia segunda de Crónicas que se la voy a relatar brevemente en esta mañana, pero increíblemente preciosa respecto a lo que estamos hablando. Se encuentra en segunda de Crónicas, capítulo 33. Le voy a leer algunas partes de esto. Hablando de un hombre, un rey, Manasés.
un rey de Israel. Dice en los primeros versículos, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Fue tan malo que dice el versículo 6 de este capítulo 36 de Segunda de Crónicas, que era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender la ira de Jehová. Y aún nos dice en el versículo 9 que Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer mal, más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. No solamente hizo el mal en sí mismo, pero llevó al pueblo de Dios a hacer peor mal. Más mal que las naciones que Dios removió delante de ellos. Y cuando llegamos al versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Les habló, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales de los ejércitos del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Al observar este desastre, hermanos, obviamente somos amonestados a no seguir el ejemplo de Manasés. Obviamente. Pero lo próximo que ocurre en su vida es lo más notable y lo más importante. Versículos 12 al 13. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Se humilló. Humillándose grandemente, dice las Escrituras, en la presencia de Dios, el Dios de sus padres. Y habiendo orado y humillado, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Lo notable, lo más importante, el ejemplo que sí debemos seguir de Manasés es que se humilló grandemente delante de la presencia de su Dios. Y Dios no solamente lo perdonó, no solamente lo rescató, pero lo sacó de Babilonia y lo trajo nuevamente a su pueblo y lo puso nuevamente en su posición de rey. Y si tú lees el resto, reconoces que ahora este hombre era un hombre cambiado. Empezó a hacer la obra que Dios le había llamado a hacer. Este es el mensaje del Evangelio, ¿no es? Nuestro Dios de misericordia es lleno y abundante en gracia. Y esta es la clave del Evangelio. Esta semana el Señor me ilustró esto, porque el domingo pasado recibo una llamada aquí en la congregación de mi esposa que está en la casa. No puede encender el vehículo. Le dejamos el otro vehículo, el más viejito que teníamos. Y cuando trató de encenderlo, no encendía el carro. Y uno de mis hijos tuvo que correr para recoger a Diana y traerla a la iglesia. El vehículo no arrancaba. Por esa misma tarde llegamos a la casa, puse la llave en el carro, encendió, arrancó y empezamos a burlarnos de mi esposa. Divertirnos un poquitico. ¿Cómo que tú no puedes encender el carro? No tienes las fuerzas, ¿qué pasa? ¿Cómo es que no puedes encenderlo? No lo creo. Bueno, al fin de la semana todo cambió. Regresó el problema, el carro ya no quería encender. Y entonces ella comenzó a burlarse de nosotros. ¿Qué pasó? No pueden encender el vehículo. Y después de estudiar y buscar el problema y comprobar todo lo que pudiera haber ocurrido para que no pudiese el carro comenzar, descubrimos que el problema era tan simple, una clave que habíamos ignorado.
El carro aparentemente tiene lo que es un inmovilizador. No sé si algunos saben lo que es eso. Que si tú puedes tener la llave correcta, es más, yo la traje aquí. Si puedes tener la llave correcta, puedes poner la llave en el vehículo, puedes intentar de moverlo. Aquí está la llave. Y puso mi esposa la llave y le estaba tornando y el carro hacía todo lo que parecía que iba a encender, pero no encendía. Yo había esa semana cambiado la llave, porque la llave estaba dañada y le puse un plástico nuevo. Tenía dentro la parte electrónica para funcionar bien, pero algo carecía y era este pedacito pequeñito, la clave de todo. Aparentemente el carro tiene un inmovilizador y si esto no está colocado con la llave, el carro intenta encender, pero no intenta para que no pueda ser robado con una llave copiada o falsificada. La parte plástica de la llave se había estado descomponiendo por un tiempo y yo había ordenado las piezas y esa semana llegó, lo reemplacé, pero no había reemplazado la parte más importante. En inglés se llama el RFID transponder, que emite una señal pequeña al carro que le dice, esta es la llave correcta. Es una función de seguridad del vehículo. Inmediatamente corregimos el problema y comenzó a funcionar. Y la razón que lo comparto esto quizás sea obvio, hermanos. Esto me hizo pensar profundamente de lo que he estado preparando esta semana. Este mensaje del fin del año. Me hizo pensar profundamente de cómo todo puede estar bien, en orden, listo para funcionar. Tener todo el mensaje del Evangelio, tener todo pero preciso. Y fallar nosotros en beneficiarnos del mismo por falta de no utilizar la llave correcta. La llave del Evangelio, la clave del Evangelio es la gracia de Dios. La clave es entender que solo en humillarnos delante de Dios podemos esperar su gracia. La clave es entender que nuestras debilidades son instrumentos para que Él se manifieste en medio de nosotros. Pero sin humillarnos delante de Él, jamás veremos su mano poderosa, obrando grandemente en y a través de cada uno de nosotros. Pasarán los días, pasarán los años. Creceremos y envejeceremos sin ver a Dios obrar con su poder en y a través de nosotros. Siendo salvo, Pablo está salvo. Siendo un pregonero del Evangelio, siendo un servidor de Dios. Pero Dios le dice, pero hay un problema. Y es que tú necesitas entender lo que es humillarte. El rey Manasés descubrió esta verdad también. Pero en su caso, después de hacer grandes maldades, en su caso, después de apartarse de Dios a causa de todo lo que él hacía contra Dios, y aún ser llevado a otro lugar, y ser cautivado y ser llevado a Babilonia mismo, experimentando el juicio severo de Dios, la mano fuerte de Dios, entonces se humilló. Y Dios lo oyó, y Dios respondió, sacándolo de Babilonia y restaurándole a su reino. O sea que el mensaje de Navidad no es muy distante a esto también. El mensaje de la Navidad es el milagro de la salvación, hermanos. Jesús nació como un bebé delicado, en debilidad y fragilidad. Era un bebé pequeño, vino a ser un niño, fue un adolescente, vino a ser un joven y finalmente un hombre adulto. Y tenía que crecer en carne y sangre y tenía que aprender. Hebreos 5:8 lo dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tenía que hacer la voluntad de Dios. Y Jesús nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Exaltar al Padre, humillarse delante del Padre. Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. Se apartaba constantemente a buscar a Dios. En su naturaleza,
humana, aprendió y nunca falló, porque Él no era como tú y yo, Él venía de una simiente santa. Él se entregó en debilidad humana para manifestar humildad y dependencia total de su Padre. Ese es el mensaje de la Navidad. Nuestra confianza no está en nosotros mismos. Jesús mismo ni confió en sí mismo, sino confió en su Padre. No puede ser para nosotros confiar en nosotros. Nuestra confianza debe estar firmemente depositada en Él, el único que hizo todo correctamente. En su poder, en su provisión, en su obra, atrayéndonos a sí mismo, en revelarse a nosotros, en su presencia, en su intercesión por nosotros. Solo hago estas preguntas, hermanos. Nosotros tenemos que responder a ellas. Pero digo, cuidémonos de un evangelio simple, ligero, superficial. Cuidémonos, hermanos, de no entender la profundidad de las riquezas del evangelio, que se tratan de algo glorioso y poderoso y real. Es un mensaje profundo, no es un mensaje ligero. Juan 6:44 dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere a mí. Y Hechos 2:20 dice, porque no he rehusido anunciaros todo el evangelio de Dios. Tú puedes ser una persona que por costumbre llegas de domingo en domingo. Algunas veces no llegas. Tú puedes tener una costumbre que en tu casa tú no tomas mucho tiempo para leer o estudiar o buscar a Dios. Pero Jesús está accesible a todos nosotros, amén. Y comienza con humillarnos delante de Él. No es por mensaje tras mensaje dominical. Es por las riquezas de la profundidad de quién Él es. Tú no puedes venir a un mensaje y oír todo, es imposible. Tú tienes que depositarte en su presencia constantemente. El mensaje habla de las riquezas de su gracia, la inescrutable grandeza de su sabiduría, la fuerza de su gran ira, la belleza de su santidad, la presencia de su poder en nosotros, la riqueza de la herencia suya en los santos, la seguridad de esta nuestra fe y salvación, y mucho más que extiende la verdad de qué es lo que Él ha hecho y quién Él es para con nosotros. ¿Es posible predicar todo el evangelio, todo el consejo de Dios un domingo, hermanos? Claramente Dios, claramente no. Por el trabajo del pastor, el trabajo del servidor, hermanos, es darnos los medios para que nosotros, a través del Espíritu Santo, oigamos de nuestros maestros en las iglesias y que nos abren a nosotros las riquezas de la palabra de Dios, que veamos lo que verdaderamente está ahí. Para que cuando vengamos y nos acerquemos a la palabra de Dios, en nuestro propio estudio, nuestros ojos sean abiertos. Y quizás veamos, oigamos, siendo entrenados nuestros ojos y nuestro oído, y ver cosas que de otra manera quizás pasarían por alto. Dios quiere que veamos. Y por eso tenemos maestros que nos apuntan a Cristo, a su palabra, a su verdad. Pero amados, acercarnos en oración a Él, en humillación, es lo que Dios quiere. Porque tú hagas todo lo que tú quieres y puedas hacer, nunca lograrás lo que puedes hacer con un momento de humillación. Y yo quiero invitar a los músicos en esta mañana, porque quiero terminar aquí de esta manera. Vamos a nosotros a acercarnos en oración este último domingo del año. Vamos a terminar nuestro tiempo juntos, hermanos, humillándonos aquí en estos últimos días que nos restan. Buscándolo a Él y pidiéndolo que deposite en nosotros nuevos y frescos deseos por Él. Que Dios deposite en nosotros y nos entregue un corazón suave y sumiso a Él. Que Él, que ve nuestra necesidad, nos entregue lo que necesitamos por causa de nuestra debilidad. Todo con una mira y con un propósito, que el poder de Cristo
repose sobre nosotros. Que su presencia esté con nosotros. Es decir, busquemos, amados, su misericordia y su gracia indispensable, humillándonos delante de Él. Porque la gracia de Dios es la clave. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Y mientras que tú te pones de pies, hermano, yo quiero que tú puedas tomar un momento aquí, individual, personal, y mirar hacia atrás este año y considerar cuál ha sido tu vida este año. Que tú puedas recordar desde enero, febrero, marzo, y que Dios te pueda permitir en esta mañana empezar a ver la mano de Dios buena, la grandeza de Dios con tu vida, en las cosas buenas, en las cosas difíciles, en las cosas malas, con las bendiciones y con las destrucciones, con los éxitos y los desastres, con los dolores y los placeres. Que podamos nosotros ver que la grandeza de Dios es grande. Y que podamos oír que Dios pueda decirnos a nosotros: bástate mi gracia, es más que suficiente. Busca mi gracia en humillación. Porque Dios mira de lejos al altivo, pero da mayor gracia al que se humilla delante de Él. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Les doy un momento para que mediten y entonces vamos a estar orando juntos en esta mañana. Mercy is without end, your grace all undeserved, O Lord. You are tender, you're faithful, you're kind and profoundly merciful. Thank you, Lord. No merecemos, Señor, llegar a esta culminación de un año. Pero por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos. Aquí estamos, Señor, por tu gracia inefable. Has sido tan bueno con nosotros, tu pueblo. Aún aquellos padres que han comenzado a acercarse, pero ni saben, ni han entregado sus vidas a ti, Señor. Tu bondad sigue con ellos, atrayéndolos pacientemente. Tú eres un Dios, Señor, que nadie puede ver ni entender. Solo al que tú te das a conocer. Solo aquel que tú le abres los ojos. Y te ha placido, Señor, no revelarte a los soberbios, los poderosos, los sabios, sino a los niños humildes, que saben que no pueden, que ven su pequeñez, debilidad. De tales es el reino de los cielos, si no tienen un corazón como estos niños. Eso es ser humilde, Señor, y reconocer que con todo lo que hemos hecho, logrado, lo que podemos hacer, Señor,
Sin ti nada podemos hacer. Apartado de ti, Señor, estamos vacíos. Podemos, Señor, externamente manifestar que algo somos, o algo tenemos, o algo hemos logrado. Pero el único que conoce el corazón y renueva el corazón y purifica el corazón y da nuevos deseos y inclinaciones, el que cambia al hombre en su interior y lo cambia para que sea un hombre que reconoce a su Dios, eres tú, Señor. Y de eso clamamos en esta mañana. Remueve, Señor, esto externo, estas apariencias, y danos, Señor, en esta mañana, aquí comenzando, Señor, esta última semana del año juntos, conciencia cuánto te necesitamos, tu grandeza y nuestra pequeñez, tu poder y nuestra debilidad, y que humillados delante de ti reconozcamos y pidamos por ti que hagas en nosotros lo que necesitamos. Para que podamos, Señor, nosotros gloriarnos aún en nuestras debilidades, viendo cuán poderoso eres tú en medio de aquellos que se humillan delante de ti. Haznos un pueblo, Señor. Hazme a mí como pastor de esta iglesia. Haz a mi familia, a mis hijos y mi esposa, a la familia extendida de esta congregación, Señor. Que todos nosotros seamos, Señor, tocados por ti aquí a la culminación de este año. No porque nosotros somos buenos o hemos hecho algo bien. No porque nosotros simplemente lo pidamos, Señor. Porque podemos pedir todo lo que queramos, Señor. Pero tú no estás buscando a aquellos que piden de ti. Tú buscas a aquellos que se humillan delante de ti. Así que ayúdanos, Señor, ahora a humillarnos, a reconocer tu grandeza y ver nuestra necesidad de ti, Señor, y de todo corazón decir y clamar, Señor, dame deseos por ti que no he tenido, dame inclinación por ti que no he experimentado, Señor. Perdóname, Señor, por no buscarte. Perdóname, Señor, por no conocerte, por ser, Señor, una vida altiva. Perdóname, Señor, por llegar aquí al último domingo de la semana sintiéndome tan bien de mí mismo, cuando debo estar humillado delante de un Dios tan bueno, que ha sido tan fiel y misericordioso. Ayúdame a reconocerte, a dar tu nombre, a que otros lo conozcan, a hablar de ti, no parar de hablar de ti. Ayúdame, Señor, a caer de rodillas delante de mi Hacedor. Y como Pedro decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No hay nadie antes y después de ti. Eres lo único. Eres el todo. Y no podemos ir a ninguno otro. No podemos ir a nosotros. No debemos pensar en otra cosa, sino nuestra mente y nuestros corazones deben estar siempre en ti. Nuestros deseos, nuestras inclinaciones de agradarte a ti en todo, consciente que no podemos sin que tú, Señor, intervengas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecemos en ti, mucho fruto podemos llevar. Pero apartados de ti, Señor, vacíos. Te pido por esta congregación de santos, sigas atrayendo muchos, Señor. Haz esta operación, esta obra real en el corazón de tu pueblo. Aquí ahora mismo nosotros, cada uno individualmente, mira dónde estamos. Mira el corazón de mi hermano, mi hermana. De aquella vida, Padre, que llegó aquí sin entender ni conocer, pero en este día tú le estás abriendo los ojos. Aquella vida, Padre, que por muchos años en Evangelio hasta este día están entendiendo lo que es humillarse delante de Dios. Y aún humillarnos delante de ti, Señor, no es suficiente. Porque no es solamente un acto de bajar rodillas o bajar rostro, pero es un acto, Señor, que tú haces en aquellos que miran a ti. Porque cuando te ven, no hay otra sino quedarse humillados. Cuando tú abres los ojos, Señor, no hay otra sino de adorarte, de exaltarte y de contemplarte. Así que te pido por esto. Y pedimos juntos, Señor, que esta sea nuestra oración de aquí hasta el inicio de un año nuevo. Que sea un momento, Señor, real y vital en la vida de esta congregación.
donde buscamos de Dios y no de nosotros, donde miramos a Él y que Él abra, Señor, nuevos caminos y nuevas puertas y nuevas obras. Queremos que tú toques nuestros corazones, Señor, y nos humillamos. Ayúdanos a humillarnos. Pedimos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo.